curso. Esta vez vamos a empezar a hablar sobre algunas variaciones del modelo de Hodgkin y Huxley para seguir hablando de sistemas excitables en neurofisiología. Entonces vamos a visitar varias variantes que se le hicieron al modelo. Hay que hacer allí también un comentario eh, sobre el curso de las curvas este, del modelo. Esas curvas del modelo corresponden, por un lado, hacia el modelo teórico, pero como habíamos comentado, el, la función, las funciones que corresponden a la permeabilidad de la membrana distintos iones corresponden más bien a ajustes experimentales. Ahora, pasa algo, si ustedes, y ese podría ser un buen ejercicio posterior, si fijamos de las listas de datos que podemos obtener del artículo, eh, el ajuste al final no es tan bueno y no se tienen absolutamente todos los datos. Hay datos que faltan. Entonces, seguramente hicieron allí algún cuchareo interesante. Eh, Porque si hay pedazos de la curva teórica que se salen de la que dibuja los datos. Y resulta interesante porque aunque no es algo, digamos, fuera del estándar o de la norma, eh, pues sí resulta anecdótico que te dan el premio Nobel por hacer un eh, cuchareo bastante elegante, ¿no? Ahora, eh, lo que vamos a hacer en lo que sigue, pues es partiendo del modelo, ir ajustando otras cosas, ¿no? Entonces, los modelitos que hoy vamos a ver, vamos a hacer una descripción también del tipo de curvas que salen. Y ahí el reto sería que ustedes trataran de simularlo en la computadora. Eh, Todo esto es siguiendo el mecanismo propuesto en los artículos de Hodgkin y Huxley, que ya les mandé la semana pasada, ¿no? Entonces, de momento nos quedamos con el Hodgkin y Huxley. En la siguiente sesión vamos a ver al menos otros dos acercamientos. Uno es irse de plano sobre la dinámica de apertura y cierre de canales como sistema dinámico, ¿no? Entonces allí, acuérdense, teníamos tres o cuatro estados posibles y cómo podemos, a partir de esos estados posibles, modelar la transición. Y una propuesta que se hizo hace no mucho, pues es utilizar cadenas de Markov para simular esa transición entre estados, entre listo para ser excitado, en estado, este, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando ya no recibes el estímulo de excitación y cuando regresas al otro, ¿no? Lo que corresponde a la activación, la inactivación y la desactivación del artículo.
cálculo de Hodgkin y Huxley. Y salen cosas interesantes, solo hay un defecto con ese acercamiento, que finalmente la interacción que se propone es lineal, pero la respuesta que obtenemos es no lineal. Entonces es un buen acercamiento, pero es incompleto. Luego nos vamos a ir hacia la física de la cosa y vamos a tratar de dar un modelo termodinámico de qué es lo que está pasando. Un modelito más completo y que ajusta varias cosas interesantes, pero que siendo un modelito antidogmático, realmente ha costado trabajo que le hagan caso más allá de algunas publicaciones pequeñas, ¿no? Entonces, allí pues está para la discusión, ya para la discusión, porque pues, vimos, ¿no? Que básicamente con Hodgkin y Huxley pues estamos jugando a pensar el fenómeno como si estuviéramos pensando en un circuito. Pero en la célula pues no hay ningún capacitor, ¿no? No hay capacitancia como tal, hay densidades de carga. Eh, Digo, físicamente son distintas. Eh, entonces, no es exactamente un modelo de primeros principios, es un ajuste a datos. Entonces, vámonos al pizarrón a jugar un rato y eh, continuamos, ¿no? Vámonos al pizarrón. Entonces, nada más para recordar lo que teníamos con el Hodgkin y Huxley. Era así, HH. Teníamos el voltaje varía respecto al tiempo como 1 sobre una capacitancia de la membrana por menos GK n cuarta B menos BK menos G NA n cúbica HP menos BNA menos GL BK B menos BL M punto igual a alfa de la M por 1 menos M menos beta de M por el H punto, el correspondiente, y N punto también, ¿no? Entonces, una primera simplificación, aquí nomás acordarnos, ¿no? Que estas Gs barras eran pues promedios, ¿no? Promedios tomados de los datos. Y estas polinomios de grado 4 también son ajustes, ¿no? Estas alfas y betas son funciones que dependen del voltaje y que se toman con aproximadamente
con los valores asintóticos eh, de la y los tiempos asintóticos de las variables que ya se tenían, ¿no? El, ¿Qué más me falta? Esta es la de la membrana. Esta de aquí era la de la activación del potasio y estas eran la activación y desactivación del sodio, ¿no? Esta de acá es una variable rápida y lenta, ¿no? Entonces, de hecho, estas dos son más lentas que esta. Entonces podemos considerar que N y H son variables lentas. O sea, tienen una escala de tiempo que es más lenta que la de B y M, ¿no? ¿No? Entonces, M y B tienen más o menos la misma escala de tiempo y N y H tienen la misma escala de tiempo y es más lenta esta que esta. Entonces, en algún momento empezaron a tratar de separar, ¿no? Entonces dicen, pues quedémonos con las variables rápidas. Esto es lo que se llama el modelo rápido o de las variables rápidas. Entonces, se toma eh, las dos ecuaciones que nos quedarían nada más en esa escala correspondiente. Tomamos valores fijos para N y H, ¿no? Lo mismo para la H, vamos a tomar la fija. Y la M punto pues es alfa M por 1 menos M menos beta M por M. Estas dos pues tienen seroclinas B igual a G K N0 cuarta por BK más GNA M cúbica H0B NA más GLBL, todo eso sobre GK N cuarta 0 más GNA M cúbica H0 más GL. Y las M se anulan en alfa M sobre alfa M más beta M, que no es otra cosa que el valor asintótico de la M, ¿no? Entonces tenemos esas dos seroclinas y en el plano fase lo que vamos a tener es que esas dos curvas se cortan 3 veces. Entonces tenemos el plano fase de M contra B y entonces vamos a tener la que corresponde a la B, digamos que va así y luego crece, ¿no? La que corresponde, esta corresponde a B punto igual a 0, digamos, y la que corresponde a M punto igual a 0 se va así y corta por acá en este otro lado.
igual a 0. Y lo que vamos a tener entonces son 3 puntos de equilibrio que no tenemos en el Hodgkin-Huxley original, pero que si consideramos nada más las variables que cambian en la misma escala de tiempo, pues tenemos aquí sí 3 puntos de equilibrio. Este vamos a llamarle PE de digamos PE1, este PI y este PE2. Los PE son estables y el PI es inestable. Entonces, una solución cuando entra a esta región, pues se va a ir acercando hacia acá, ¿no? Se va a ir alejando de este, pero si entramos en esta otra región, pues se va a ir acercando a este punto. Las que se aproximan al PE1 son las que no exhiben potenciales de acción, ¿no? Son las que el umbral no es suficiente, y las que son empujadas hacia esta región grande, pues son las que sí exhiben potenciales de acción y se van hacia el otro punto de equilibrio. Entonces, el umbral pues está asociado con cuál es la fuente de atracción de esos dos puntos fijos. Entonces, esa es una de las variantes. ¿Qué es básicamente lo que se está haciendo? Pues bajarle la dimensión al modelo para poder hacer más manejable el análisis. Ok, ahora vamos a hacer otra variante. Este se llama el modelo rápido lento. Entonces se toma, bueno, sabemos, ¿no?, que la tau de la m pues es de un orden más chiquito que la tau de la n o de la h, y vamos a tomar h más n aproximadamente 0.8, y esto durante el potencial de acción. Entonces aquí la idea es que como m es rápida, pues se va a considerar que m ocurre instantáneamente y vamos a aproximar m como su valor asintótico. Y h de t se aproxima con 0.08 menos n de t, ¿no? Entonces, es una sobresimplificación, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la idea es que si tenemos el axón, ¿no? No nos vamos a fijar en todo lo largo del axón, sino nada más en un único punto, ¿no? Esto se le llama space clamp, ¿no? Fijamos la variación respecto al espacio y pues vamos a ver cómo se vería un modelo. Ahora lo que nada más nos vamos a quedar con el voltaje y con la n del sodio. Entonces queda como CMB punto es igual a menos GK N cuarta B
menos BK menos GNA por M infinito cúbica B por 0.8 menos N B menos BA NA menos GL B menos BL y N punto es igual a alfa de la N por 1 menos N menos beta N por N. Y las seroclinas se parecen mucho a las anteriores. ¿No? Las curvas a lo largo de las cuales las soluciones son constantes o se comportan de manera constante. Tenemos para B esta 0.8 menos N por BNA más GL BL, todo eso sobre G barra KN cuarta más GNA M cúbica infinito por 0.8 menos N GL barra. Y la N pues, se aproxima a N infinito, ¿no? Como en el otro. Y aquí lo que vamos a tener es una cosa interesante. Entonces hacemos otra vez el plano fase de B contra N y la que corresponde a N punto igual a 0 es una curva que anda haciendo algo así, y la que corresponde a B punto igual a 0 decae y luego se fija sintácticamente para acá. Entonces tenemos este punto fijo de aquí que es estable. Y que lo que va a hacer es que todas las que estén en esta región cercana se van a aproximar, ¿no? Estas son las que no alcanzan el potencial de acción, pero hay una que justamente es la que corresponde al potencial de acción que se escapa por acá y luego da la vuelta y regresa, ¿no? Es una especie de ciclo límite. Esa corresponde al comportamiento que andábamos buscando de metaestabilidad, ¿no? Entonces, ya nos vamos acercando a algo un poco más comprensible. Bien. Entonces, en este caso, da toda una excursión larga hasta regresar al punto de equilibrio. Y este es regreso casi inmediato, ¿no? Acá si se fijan, el tamaño del voltaje pues es pequeño y no produce un disparo, ¿no? Pero acá el tamaño del voltaje es un poco más grande y lo que hace es que eventualmente se regresa o tiende a atraparlo el estado estable, ¿no? Ok. Entonces, a partir de esta idea de tener una variable rápida y una lenta, se observaron dos cosas, ¿no?
Eh, y parte de eso es la importancia de tener para poder simular un comportamiento de tipo excitable. eh, ¿Se acuerdan, no? Necesitábamos un estado metastable, etcétera. Y en el ejemplo que construimos, a lo que llegamos es a una ecuación que exhibe dos escalas de tiempo, una escala rápida y una escala lenta. Aquí en el Hodgkin y Huxley tenemos dos variables rápidas y dos variables lentas. Entonces lo que hicieron eh, primero Fitzhugh y luego Nagumo fue partir de esa idea, partir de tratar de construir un modelo en dos escalas de tiempo eh, para, para poder reproducir el comportamiento deseado, ¿no? Ahora, este Nagumo me parece que era ingeniero electrónico y Fitzhugh físico. Entonces los dos ya conocían un oscilador, ¿no? Porque nos interesa tener una especie de oscilador eh, que es no lineal y que exhibe dos escalas de tiempo características. Y ese pues es el oscilador de Van der Pol. El Van der Pol, si no lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales, pues es un, un oscilador no lineal que exhibe por ahí un ciclo límite para ciertos valores de los parámetros y tiene una bifurcación ahí interesante y tiene dos escalas de tiempo características. Después, cuando empecemos a ver un poco de sincronización, vamos a regresar sobre esa discusión de las escalas de tiempo. Pero bueno, la idea de esto es Fitzhugh y Nagumo propusieron dos variables, una U y una W. Eh, entonces ellos dicen, la U es directamente el voltaje transmembranal. Y la W es una variable de recuperación. Que si queremos, en todo caso, lo que hace es recuperar el comportamiento cualitativo de las variables de activación y desactivación del sodio. Eh, entonces, la, las ecuaciones vienen dadas como epsilon por una g de u menos w más i, y w de t es u menos a w. Y esa g de u, si se acuerdan, era la misma con la que estuvimos jugando, es u por u menos lambda 1 menos u, tomando epsilon positivo pero pequeño y la lambda la i y la a mayores que 0
y la lambda menor que 1 también. Ok, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Voy a poner mejor punto. De hecho, esas se pueden extender hacia parciales cuando consideramos que estamos estudiando el voltaje a lo largo de todo el axón y no nada más este, eh, fijando un punto en la membrana, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa con esas ecuaciones de Fitzhugh. Entonces, ¿cómo se ven? Bueno, un comentario más, ¿no? Estas no se basan en propiamente en la fenomenología de del experimento de Hodgkin y Huxley, o en algún otro experimento, se basan en la fenomenología de el análisis cualitativo de las ecuaciones de Hodgkin y Huxley, ¿no? Entonces dicen en los libros, es un modelo basado en el modelo, que no es exactamente el objetivo de este curso, pero que es un caso interesante, ¿no? De cómo se va desarrollando la cosa. De hecho, si ustedes se van a cualquier texto básico de modelación matemática, el modelo en donde más se van a tardar explicando y haciendo el ejemplo es en el de Fitzhugh-Nagumo, porque pues es un sistema de dos ecuaciones, sí, no lineales y como queramos, pero es un sistema de dos ecuaciones. Y el modelo de Hodgkin y Huxley, aunque es más interesante porque es basado en datos, etcétera, eh, pues es un modelo de cuatro ecuaciones al que no se le puede hacer más que meterlo a la computadora y ver qué información puedes ir interpretando a partir de lo que obtienes de la computadora, ¿no? Y eso a mucha gente no se le hace interesante, pero que es un mejor acercamiento, ¿no? O sea, sería más importante eh, regresar sobre los pasos de Hodgkin y Huxley, entender cómo fue la movida experimental, cómo fueron reconstruyendo la data, cómo fueron ajustando la data y, y a partir de ahí tratar de hacer algún tipo de metodología, ¿no? El de Fitzhugh-Nagumo es un buen acercamiento matemático, pero está modelando sobre el modelo, ¿no? Sobre el trabajo este, eh, experimental que ya alguien más hizo y de ajuste de datos. Entonces, eh, cada quien su lugar, pero eh, cada vez que tomemos un libro de texto y veamos que el que viene desarrollado es el de Fitzhugh-Nagumo, no es porque sea más adecuado, es porque es más fácil, ¿no? Bueno, entonces, eh, la seroclina. Entonces tenemos epsilon g de u menos w más i igual a 0 y u menos a w igual a 0. Y podemos poner las dos en términos de w, ¿no? Vamos a tener w igual a e por epsilon g de u más i y w igual a u 1 sobre a por u. Esta de acá pues es lo que vamos a dibujar es u y w. Esta pues es una recta, ¿no? Con pendiente 1 sobre a. Y esta de acá es un polinomio de orden 1, 2, 3, ¿no? De grado 3. Entonces esta es una polinomial. Eh,
¿Y cuántos puntos de equilibrio es posible que tengamos? Pues depende de los parámetros, ¿no? Existe la posibilidad de que, no sé, con este verde voy a pintar el W igual a G más I, ¿no? Puede ser que esto venga por acá. Y nuestra recta pasa así. Depende de A y depende de I y de la epsilon, ¿no? Entonces allí nada más tenemos un único punto de equilibrio. Otra posibilidad es que tengamos dos o tres, ¿no? Tenemos así. Y podríamos tener dos puntos de equilibrio. Si se achaparra esta. Un punto gordo aquí, un punto gordo acá. Podríamos tener que esta baje un poco. Y que esta atraviese y toque tres puntos, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces esas son las posibilidades generales, ¿no? Se puede que sea un solo punto, pero lo alcance así, tangencialmente por acá abajo, pero o que esté esto muy arriba y nada más lo alcanza en la bajada, ¿no? Pero esencialmente podemos tener uno, dos o tres puntos de equilibrio y pues ya depende de las condiciones de lo que tenemos, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿qué más podemos decir respecto a esto? Pues podemos considerar la siguiente función, ¿no? Si sumamos las dos eroclinas, tenemos esta expresión, ¿no? Eje de U menos U sobre A más I, y esas son las dos donde se anulan tanto esta parte como esta parte. Eh, y entonces consideremos la función que depende de U, que es esta cosa, ¿no? No, sin la I. Vamos a considerar esta cosa de acá. Y entonces un punto de equilibrio, digamos U, E, W, E o estrellita o como lo quieran llamar, es un punto de equilibrio si phi de UE más I es igual a cero, ¿no? Entonces a lo largo de toda de un montón de puntos W, tenemos que atinarle a un U, E bueno, ¿no? Entonces, llamémosle H de U, E, ahí está, ¿no? Es decir, H de U va a ser pi de U más I. Y esto no es más que epsilon menos U cúbica más 1 más
lambda u cuadrada menos lambda u menos u sobre a más i. H', pues la i se va a ir, ¿no? Y tenemos nada más la derivada de la phi, ¿no? Phi prima. Y esto es epsilon, perdón, menos 3 u cuadrada más 2 por 1 más lambda u menos lambda menos 1 sobre a. La segunda derivada es epsilon menos 6 u más 2 por 1 más lambda. Y la tercera derivada es epsilon menos 6 epsilon, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer una delta, que es 1 menos lambda cuadrado más lambda menos 3 sobre a por epsilon. Y esto es, si nos fijamos en la h', tenemos un polinomio de grado 2. Entonces queremos saber dónde hay puntos fijos. Entonces h' se tiene que anular. Y eso se va a anular en dos puntos que corresponden a 1 más lambda más la raíz de esa delta o menos la raíz de esa delta sobre 3. Ya aplicando la chicharronera a esta de acá. Ahora, si la delta es mayor estricto que 0, tanto U1 como U2 son raíces reales y H' de U1 es 2 epsilon 1 más lambda y eso es mayor que 0. Y H' en U2 es 2 epsilon 1 más lambda y esto es mayor que 0. Perdón, menos 2 epsilon y esto es menor que 0, ¿no? Entonces acá tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. Y hay un punto de inflexión en U estrellita igual a 1 más lambda sobre 3. H es decreciente. Antes del U1 y después del U2. Y es creciente entre U1 y U2. Eso es si la delta es positiva. Si la delta es 0, tenemos una única raíz repetida, que es 1 más lambda sobre 3. Y lo que tenemos acá es que H' en ese valor es también el mismo valor para H' en este punto y es idénticamente 0. Pero la tercera derivada no se anula allí. Entonces hay un punto de inflexión ahí. Otra vez.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si delta es menor que 0, existe un único punto de equilibrio. Si delta es igual a 0, hay una inflexión de h en U estrella igual a 1 más lambda sobre 3 y un único punto de equilibrio. Y la última opción es que delta sea mayor que 0 y ahí tenemos un máximo, un mínimo en phi de lambda más raíz de delta sobre 3 y tenemos, este es un mínimo y un máximo en phi de lambda menos raíz de delta sobre 3. Perdón, al revés, este es un máximo y un mínimo de este lado. Ahora, ¿qué pasa con los puntos de equilibrio respecto a esos mínimos? Si I es más grande que el máximo o más chico que el mínimo, hay un único punto de equilibrio. Si I está entre el máximo y el mínimo, tenemos 3 puntos de equilibrio. Y tenemos I igual al máximo o al mínimo. Hay 2 puntos de equilibrio. Que corresponden pues a los dibujos que teníamos aquí hace rato. Ahora podemos linealizar alrededor de esos puntos de equilibrio, ¿no? Le habíamos llamado teóricamente UE y WE. Entonces, la idea es calcular la matriz de las diferenciales, de las derivadas parciales. Esta es el determinante de este pues, es la diferencial. Esto en el punto de equilibrio, ¿no? Y esto es punto UE menos 1, 1 menos A, ¿no? El polinomio característico se va a ver como es un polinomio en gamma que tiene esta forma, ¿no? No, o sea, no lo voy a desarrollar todo completo, pero tiene esta forma el polinomio característico. Entonces, R no es más que la traza de U y la Q el determinante de la U. De la A, perdón.
R es la traza y Q es el determinante de A. Y lo que tenemos es que los dos valores propios pues vienen dados como R más o menos R cuadrada menos 4Q sobre 2. Y entonces lo que vamos a tener es que si Q es positivo, es decir, el determinante es positivo, pero la traza es negativa, entonces hay dos valores propios negativos, ¿no? Entonces tenemos un nodo estable. Si R es positivo y tenemos un valor propio positivo, si Q es positivo, ajá, R y Q son positivos, entonces los dos valores propios son positivos y entonces tenemos un nodo inestable, un repulsor. Si Q es positivo, R positivo, pero R cuadrado menos Q por 4 igual a 0, entonces tenemos un único punto, un único valor propio positivo, que es un nodo inestable degenerado, ¿no? Ahora, si Q es mayor que 0 y la relación esta R cuadrada menos 4Q es menor que 0 con R distinto de 0, entonces tenemos dos complejos conjugados, ¿no? Gamma 1 y 2 son complejos conjugados. Con parte real R sobre 2. Entonces, vamos a tener eh, un centro de espiral inestable. Si R es positivo o estable, si R es negativo, ¿no? Y cuando pasa esto mismo, pero R es igual a 0, entonces gamma 1 y 2 son imaginarios. Y tenemos un centro. ¿No? Entonces el único caso que no va a entrar en el análisis después, pues es donde el nodo está degenerado, ¿no? Por un problema de hiperbolicidad. Y
Y ahí ya va a depender pues, de la región de los parámetros que estemos tomando. Pero bueno, entonces la próxima clase podemos empezar con el análisis de cada uno de los puntos, cada uno de los casos de puntos de equilibrio. Hacemos un resumencito de esto último y terminaríamos con los casos particulares, ¿no? Entonces, terminamos por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. I don't know where I belong, but I know just what I like. Kicking up dirt when I'm on the run, double whiskey, no ice. And I don't know where I belong, but I know just what I like. A pretty lady sing along songs, it'll